Bien, el día de hoy vamos a ir a la clase número 5. Vamos a tener un ejercicio de repaso antes de pasar a lo que es la función del sí. Como la función del sí es una operación lógica, me gusta hacer siempre un pequeño repasito final de todas las funciones y fórmulas que ya habíamos visto previamente, ya que lo que viene ahora es un poquito más complicado. La función del sí se considera una función intermedia avanzada de Excel. Entonces, a partir de ahora, la mayoría de los ejercicios, por no decir casi todos, van a tener función del sí. Entonces, es importante que la podamos entender desde el inicio, ya que a medida que vayamos avanzando, esta función se va a empezar a complicar más. Entonces, si no le enganchamos la onda, desde la primera nos va a costar un poquito los próximos ejercicios. Entonces, primero vamos a hacer este ejercicio de repaso y después vemos función del sí. Así que vamos a descargar el archivo llamado repaso 3. Y una vez que ya lo tengamos, ahí comenzamos. Avísame, Mai, cuando tengas el archivo descargado. Bien, very good. Entonces, punto número 1. Nos dice completar el código del producto con autollenado, comenzando por el número 13 con un intervalo de 9. Vamos a acercar un poquito más la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Entonces, me dice que tengo que comenzar por el número 13 y tiene que tener un intervalo de 9. Recordemos que nosotros podíamos hacer sin ningún problema lo que era el cálculo y decir, bueno, a ver, hacemos la suma entre 13 más 9, o si no, la otra opción era seleccionar todos los valores e ir hasta la opción de rellenar series. En este caso, como el cálculo es chiquitito, directamente voy a poner el resultado. Selecciono los dos valores y arrastro las celdas. Completar la descripción con el nombre de 15 artículos de cocina. En este caso, lo que es la descripción, podemos dejarla vacía, no hay problema, ya que no va a influir en nada con respecto a los resultados. Después lo pueden completar. Si no quieren que quede vacío, pueden poner producto 1. Y después de ese hacer autollenado. Y les va a quedar producto 1, 2, 3, 4, hasta el 15. Para que no quede la columna totalmente vacía. Después la siguiente columna, que es la del precio, completar con autollenado, comenzando con 160, y me dice que va a tener un intervalo, pero en este caso me está aclarando que el intervalo es decreciente. Un intervalo decreciente de 2. Entonces, en vez de ser acá 162, iría 158. O sea, va disminuyendo el valor. Una vez que tenemos los dos primeros, seleccionamos y autollenado. Más o menos todo con los intervalos. La cantidad también con autollenado, comenzando con 10 y con
un intervalo de 2,5. Bueno, acá debe haber algún error porque lo que es la cantidad de unidades no tendría que ser 2,5. Este 5 debe venir porque justo el siguiente es el punto 5, así que debe ser con un intervalo de 2. Ahí estaría, porque uno no compra una licuadora y media. Así que acá en la cantidad le ponemos un intervalo de 2. Si fuesen precios, así no unidades, si fuesen valores de precios, sí, puede ser con decimales, pero en el caso de las unidades, como son enteros, no tendría que ser 2,5. Bien, Mai, ¿me pudiste seguir hasta esta columna? ¿Alguna duda? Sí, profe, no sé si me escucha. Sí, sí. Ah, perfecto, pensé que no me funcionaba el micrófono. Ah, Sí, estuvo bien. muy bien, perfecto. Ok. Importe sin IVA. Me dice que calcular el importe sin IVA teniendo en cuenta precio por cantidad. O sea, va a ser una simple multiplicación la que vamos a hacer. Precio por cantidad, cantidad por precio. El orden es indistinto. Después, en la siguiente, me dice calcular el importe con IVA, que será el resultado de incrementarle el 21% al importe sin IVA. Entonces acá ya me está haciendo una aclaración. Es el resultado de incrementar el 21%. Porque yo acá quiero saber cuánto es el importe con el porcentaje incluido. Por lo tanto, como hay que hacer un incremento, teníamos dos fórmulas. Podíamos hacer la siguiente formulita. Vamos a hacer un poquito más alto. Ahí está. Podíamos hacer este valor más este valor nuevamente repetido y ahí lo multiplicamos por el porcentaje. Este era uno de los métodos, una de las formulitas. La otra fórmula era, colocamos el valor una única vez y hacíamos una distributiva por paréntesis 1 más el porcentaje. Cualquiera de las dos fórmulas que utilicemos va a ser correcta. Lo importante es que cuando nosotros seleccionamos el porcentaje que se encuentra en la celda que está ahí arriba, como está en una celdita fuera de la tabla principal, y además yo obviamente voy a hacer autollenado porque me gustaría que se repita la fórmula a lo largo de toda la columna, entonces sí o sí había que convertirlo en una referencia absoluta. Había que bloquear la celda. Entonces nos quedaría de esta forma. Después, lo mismo, en el caso del importe con descuento, que será el resultado de descontar, acá ya me aclara, el 18% del importe con IVA. O sea que a este importe con IVA, lo que acabo de obtener, tengo que descontarle, o sea, tengo que hacer una resta del 18%. Igual que cuando hacíamos el incremento, o sea, la suma del porcentaje, hacíamos una suma, ahora en este caso hacemos una resta. Así que podíamos hacer el mismo cálculo de la siguiente forma. El valor lo repetimos dos veces y después lo multiplicamos por el porcentaje. O la otra opción que era con la distributiva 1 menos el porcentaje. Igual que hacíamos antes, bloqueamos la celdita donde se encuentra el 18%. Y ahí ya
tenemos el resultado de cada una de ellas. ¿Cómo vamos, Mai? Bien, bien. Muy bien, very good. Y después, para terminar, me dice que realizar un gráfico de columnas en 3D que muestre la descripción del producto junto con el importe con IVA y el importe sin IVA. Entonces acá, para hacer el gráfico, seleccionamos incluyendo la columna llamada descripción y ponemos importe con IVA e importe sin IVA. Control presionado y sin soltar, ahora selecciono estas dos columnas. Importe sin IVA y el importe con IVA. Así como están, me voy a insertar. Recuerden que dependiendo de la versión que tengan de Excel, esta parte de la pestaña del grupo gráficos puede variar. Excel acá me dice gráficos recomendados, según la cantidad de información. Me va a decir, bueno, te recomiendo usar estos. Y después acá tenemos una miniatura de todos los tipos de gráficos, que en este caso el de columnas sería el primero. Pero también podemos acceder al grupo general haciendo un clic en esta flechita a la derecha del nombre del grupo. Me voy a la pestaña de todos los gráficos y acá tengo columna agrupada de 3D y columnas en 3D. En este caso, el ejercicio me decía columnas en 3D. Así que me voy a la última de todas. Pongo a aceptar y ahí ya tengo el gráfico. El gráfico lo podemos colocar, ya sea dejarlo como una foto dentro de la misma hoja o si nosotros queremos también lo podíamos trasladar. Así como está el gráfico seleccionado, en el grupo ubicación podíamos mover el gráfico y decir, no, yo quiero que el gráfico quede en una hoja aparte. Hoja nueva, o sea, una hoja para todo el gráfico y ahí queda un poco más prolijo. O si quiero decir, bueno, quiero otra hoja para los dos gráficos. Te voy a mostrar este gráfico columnas y ahí mismo también el otro gráfico. Entonces, ahí lo tendría que mover y decirle, bueno, lo quiero como objeto, o sea, como una fotito para trasladarlo, pero en vez de la hoja 1 donde está la tabla principal, lo quiero en la hoja número 2. Entonces queda como una fotito que se puede mover, pero en la hoja número 2, separada de la tabla principal. Realizar un gráfico circular, el siguiente punto, que muestre descripción y cantidad. Marco todo completo, descripción, control, cantidad. Me dice un gráfico circular, pero no especifica si es 3D o común. Así que en circular podemos elegir el diseño que más nos gusta. Yo voy a ponerle 3D. Igual que hicimos con el de columnas, podemos colocarlo en una hoja totalmente nueva, solo para el gráfico, o llevarla a la hoja 2, donde también está el otro gráfico. Y ahí tengo los dos gráficos en una sola hojita de Excel. Esto ya depende de cómo nosotros queremos presentar después el trabajo terminado. Si lo queremos presentar, imprimir una sola hoja donde se vean los dos gráficos, entonces ahí sí me conviene tener los dos gráficos juntos en una sola hojita. Ya si quiero imprimirlos totalmente por separado, entonces ahí voy a tener el gráfico en una hoja, después el gráfico circular en otra hoja totalmente distinta. Me va a depender después lo que nos pida. Acá no nos dice exactamente dónde tienen que estar ubicados los dos gráficos o cómo tienen que estar. Nos dice los datos y solo el tipo de gráfico que vamos a utilizar.
dar formato a la celda. Esto sería en caso que no tuviera bordes, ni colores, ni tampoco el formato monetario. En este caso, la tabla ya tiene formato. Así que simplemente, una vez que armamos los dos gráficos, podemos almacenarlo. Mai, ¿pudiste armar los dos gráficos? Sí, profe, ya está. Perfecto, muy bien. Bueno, este ya estaría. Chuchis. Bueno, nos vamos con el ejercicio número 15, función del sí. Lo vamos a descargar. Una vez que lo tengas descargado, me avisas para poder empezar. Función del sí. ¿De qué trata esta nueva función dentro de Excel? Hasta ahora, nosotros todos los cálculos que realizábamos, cuando había que hacer por ejemplo, un descuento, cobrar un impuesto o agregar el precio a un producto, en el caso, por ejemplo, de los precios, a cada producto se le colocaba un valor distinto. Si era un recibo de sueldo, por ejemplo, o una boleta de pago, donde teníamos el nombre del empleado, cada uno tenía un sueldo, pero que ya estaba cargado o directamente lo cargamos indistintamente. O sea, no teníamos ninguna referencia. Los descuentos siempre era el mismo tipo de descuento para todos los productos. Comisiones, por ejemplo, para los empleados también. O teníamos una única comisión para todos, o cada uno tenía una comisión cargada directamente en la planilla. Ahora, la función del sí lo que nos va a permitir es averiguar la información que se encuentra en una celda y dependiendo el valor que esté ahí, Excel me va a devolver un valor u otro que nosotros vamos a definir. Entonces, por eso se lo conoce como una función lógica, porque lo que va a hacer esta función de sí es verificar criterios. Si este criterio se cumple, va a devolver un dato. Si no se cumple, va a devolver otro dato diferente. Entonces vamos a ver cómo es la estructura. Vamos a iniciar con lo que es la estructura simple. Tenemos la función del sí. Se abre un paréntesis. En el caso de las funciones es indistinto si es mayúscula, minúscula, no hay problema. Se puede escribir el sí o se puede escribir así. Igualmente nosotros vamos a iniciar utilizando un asistente que nos va a ir guiando partes por partes para que sea más sencillo de entender. En la función del sí tenemos, una vez que abrimos el paréntesis, aparece lo que se conoce como prueba lógica. Prueba lógica o criterio. Esa es la primera parte. Punto y coma para separar el siguiente valor. Tiene 3 partecitas. Esta es la primera. Después tiene la segunda parte, que es el valor verdadero. Punto y coma. Y luego viene el valor falso. Voy a separarlo para que se vea mejor. Esta separación es simplemente para que se entienda lo que está escrito acá adentro. Entonces, la función del sí tiene 3 parámetros. El primero, prueba lógica o criterio. El segundo parámetro es el valor verdadero. Y el tercer parámetro es el valor falso. La prueba lógica, que es la primera parte, está compuesta de lo siguiente. En la prueba lógica es donde nosotros evaluamos la información. Vamos a tener una celda de donde vamos a buscar un dato y vamos a preguntar si es un número, por ejemplo, puedo averiguar si es mayor, si es menor, si es igual. Entonces, yo de esa celda voy a poder utilizar los llamados operadores lógicos.
que ahora los voy a listar para que lo sepan. De esos operadores lógicos, que son el mayor que, menor que, mayor e igual, menor e igual que. Después tenemos si es igual a, y tenemos también distinto de. Estos que están acá son los operadores lógicos de Excel. Entonces vamos a tener una celda donde vamos a poder preguntar si ese valor que está dentro es mayor, es menor, es mayor o igual, menor o igual, igual a y distinto de. ¿Mayor a qué? Número. Igual a qué otro valor o igual a qué texto. Después de colocar el operador lógico, yo tengo que darle el otro valor de comparación. Valor de comparación. Porque, por ejemplo, ¿cómo sé si los alumnos aprobaron o no el examen? Yo tengo que comparar las notas que obtuvieron en el examen y decir, bueno, a ver, si esta nota es mayor que, y necesito un valor de referencia para poder comparar esas notas. En este caso, en caso de las notas, si es mayor a 7, está aprobado. Y si es igual a 7, también aprobó. Entonces, si fuesen notas, tendría una celda donde está la nota. Mi operador lógico podría ser mayor o igual a qué. Y mi valor de comparación sería, por ejemplo, el número 7. Yo la celda la comparo con el número 7 para saber si es mayor o si es igual. Todo esto es lo que compone, o sea, cómo está armada la sección de la prueba lógica. Siempre vamos a tener 3 partes. Acá en la prueba lógica tenemos una celda de donde yo voy a buscar el dato, le sigue el operador lógico y después le va a seguir la tercera parte, que es el valor de comparación. Si en la prueba lógica nos falta alguna de estas partes, ya mi función está mal. Entonces, sí o sí, siempre van a ser 3 partecitas. Después viene la parte del valor verdadero. Vamos a ir un chiquitín para abajo. En el caso del valor verdadero, es un valor que devuelve Excel mientras la condición se cumpla. ¿Qué quiere decir esto? La condición va a salir de esta primera parte. Entonces, acá, en el valor verdadero, va a haber un resultado que es lo que va a aparecer en la celda de Excel. Y después, el valor falso también es un resultado que va a aparecer en esa celda. Valor falso es un valor que devuelve Excel, mientras que la condición planteada en este caso no se cumpla. O sea, es todo lo contrario. Si la condición se cumple, me va a devolver lo que esté acá en esta sección. Si la condición no se cumple, me va a devolver lo que está en esta parte. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando la lógica del, por ejemplo, lo que habíamos hablado recién de las notas. Si la nota del examen es mayor o igual a 7, entonces aprobó. Caso contrario, ¿qué sería? Que la nota no sea mayor o igual a 7, que sea otro número inferior. Caso contrario, entonces desaprobó. Esto que dice entonces aprobó, entonces desaprobó, es la información que Excel me tiene que devolver como un resultado.
tengo estas dos palabras, aprobó y desaprobó. Por lo tanto, como estas dos secciones son las encargadas de mostrar los resultados, esta palabra aprobó podemos colocarla en esta sección, porque es la primera que aparece, y como esta es la última que aparece, se puede colocar en esta última parte. Entonces, acá me va a devolver falso, y acá me va a, acá me va a devolver desaprobó, y acá me va a devolver aprobó. ¿Cómo sé si esta persona aprobó o desaprobó? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una comparación. Y decir, bueno, si la nota es mayor o igual es este símbolo, mayor o igual. Y el valor que tengo para poder comparar esta nota es el número 7. Yo seguramente voy a tener una celda donde voy a sacar esta información. Entonces ahí tengo la primera parte, que es la celda. Tengo la segunda parte, que es el operador lógico que voy a utilizar. Y después tengo la tercera parte, que es el valor de comparación, o sea, el valor que usamos de referencia para comparar lo que está escrito en esta celda. Una vez que ya están las tres partes, entonces tengo el primer mensaje y después tengo el segundo mensaje. Entonces, si la nota es mayor o igual a 7, me va a aparecer la palabra aprobó. Caso contrario, me va a aparecer desaprobó. Entonces, este enunciado que se encuentra acá, le hicimos, o sea, estuvimos desglosando cada una de las partes para poder convertirlo en la función del sí. Esto que está acá es solamente una introducción, una teoría, pero vamos a ir a la práctica para poder entender mejor cómo es que se utiliza. Para que sea más sencillo de iniciar, dentro de la hojita número 1, que es función del sí, tenemos distintas planillas. Planilla A, planilla B, planilla C. Son tablas chiquititas. Cada una de ellas va a tener un pequeño enunciado. En la planilla A me dice lo siguiente. En observación deberá mostrar el título joven si la edad no supera los 40 años. De lo contrario dirá adulto. Entonces acá ya me está señalando qué resultado tiene que aparecer en esta columna. El resultado puede ser joven o el resultado puede ser adulto. Por lo tanto, estas dos partes ya las tenemos preparadas. Uno va a ser el valor verdadero y el otro va a ser el valor falso. Vamos a comenzar. Voy a hacer un clic en la primera celda donde quiero el resultado y lo que vamos a usar es el asistente de funciones. Acá en este pequeño cuadrito hay una F y una X que en el momento que hagamos un clic nos va a aparecer un cuadro de diálogo que diga insertar función. Y nos va a aparecer, por lo general, la función del sí. En caso que no aparezca, podemos buscarla. Por ejemplo, acá ponemos sí, ponemos ir, vamos a poner condición del sí. Acá tenemos sí. Entonces aparecen distintas categorías. Acá me aparece categoría recomendada, función lógica. O sea, depende de la palabra que yo escriba acá, me va a aparecer una función. Una lista de funciones que coincidan con lo que estoy buscando. Entonces puse función lógica y la única que me apareció es la función del sí. Esto es si no les aparece en la lista, pero yo creo que ni bien entré en la función ya les va a aparecer ahí. Una vez que lo tengo, presiono aceptar. Y lo que se abrió es su otro cuadro donde tiene separadas cada una de las partes de la función del sí, que es como yo les había comentado.
Prueba lógica por un lado, valor verdadero por el otro y valor falso. Prueba lógica en un cuadro, valor si verdadero y valor si falso. Habíamos dicho que en el valor verdadero y en el valor falso iba a ir esta información. Como se trata de textos, quiero que nos grabemos esto. Los textos que escribamos nosotros siempre van entre comillas. Por lo tanto, acá me dice joven y acá me dice adulto. Voy a seguir el orden en que están acá. Así que vamos a poner joven y adulto. Estos van a ser los resultados que me va a devolver Excel. Ahora, yo tengo que plantear lo siguiente, la prueba lógica. Habíamos dicho que la prueba lógica está compuesta por 3 partes, celda, operador lógico y valor de comparación. Vamos a volver a leer el enunciado. En observación deberá mostrar el título joven si la edad no supera los 40 años. De lo contrario, dirá adulto. El enunciado ya me está dando un valor de referencia, o sea, un dato que voy a utilizar para evaluar si es joven o es adulto. Este valor de comparación es este que se encuentra acá, que es 40. Entonces ya tengo mi valor de comparación, o sea, el número 40. ¿Qué es lo que va a pasar con este 40? Me dice que si la edad no supera los 40. Si no supera significa que no va a ser mayor. Significa que va a ser menor que. Entonces ahí ya tengo listo el operador lógico que voy a utilizar, que es menor que. Y acá me está mencionando un dato que es la edad. Y según mi planilla, que no es demasiado grande, tiene 3 datos nada más, el nombre de la persona es indistinto. El nombre no me dice nada, o sea, no puedo usar el nombre para comparar si es joven o adulto. La única columna que me queda por descarte para usar es la columna de la edad. Por lo tanto, voy a tomar la primera edad y pregunto si es menor a 40. Tal cual, así como está. B4, simbolito menor, 40. Y presiono aceptar. Excel automáticamente me devolvió un resultado, que es uno de los que yo le había colocado, pues yo le puse joven o adulto. ¿Qué es lo que está haciendo la función del sí? Le dijimos, fíjate si en esta celda que seleccioné, el valor que se encuentra es menor a 40. Si resulta que es menor a 40, devuelve automáticamente la palabra joven. Pero ¿qué pasa si Juan no hubiera tenido 15? ¿Qué pasa si Juan tenía 45? Vamos a ponerlo. Aprieto Enter y automáticamente cambió. ¿Por qué? Según lo que le habíamos planteado, le dijimos, siempre y cuando la edad sea menor a 40, va a ser joven. Caso contrario, que me devuelva el otro valor, o sea, adulto. Entonces recordemos que el valor verdadero es un valor que devuelve Excel mientras que la condición planteada se cumpla. La condición es la edad. Siempre que la edad sea menor a 40, me va a devolver joven. Si tiene 22 va a ser joven, si tiene 10 años va a ser joven, si tiene 5 años va a ser joven, porque todos esos valores son inferiores a 40. Para que pase el valor falso, es un valor que devuelve Excel, mientras que la condición planteada no se cumple. ¿Cuándo no se cumple? Según lo que planteamos, cuando la edad pasa los 40. 41 ya es adulto, 55 ya es adulto, 60 ya es adulto. Y lo que tiene bueno esta función es que podemos hacer autollenado. O sea, no necesito ir celda por celda preguntando
si este valor es mayor o es menor a 40. Directamente armo la primera función y lo arrastro. Si en algún momento necesito regresar a donde tenía el asistente de funciones, presiono con un clic en este botoncito y regreso al cuadro de funciones. ¿Cómo vamos, Mayra? Bien, bien, muy bien. Y en el caso de que me equivoque, también se puede hacer doble clic ahí Es, la, sí, en la pastillita y ahí me salta todo lo que es exacto. O sea, vos podés ir tanto al asistente o hacer doble clic en la celda para hacer alguna corrección. ok, Cualquiera de las dos partes es correcta. Entonces, lo importante siempre es no olvidarse cómo está armada cada parte. Prueba lógica siempre tiene 3 partes. Siempre vas a necesitar una celda, siempre vas a necesitar un operador lógico y siempre vas a necesitar otro valor de comparación. En este caso usamos un número para hacer una comparación, porque teníamos mayor o menor, pero se pueden usar tanto textos que nosotros escribamos, como también otra celda. Supongamos que el número 40 estaba acá en esta celda. Entonces también pude haber tomado como referencia esa celda para hacer la comparación de una edad con la otra. Vamos con la siguiente. Vamos con la B. Me dice, en observación, tic, deberá mostrar buena venta si las ventas del 2012 superan las 2.000 unidades. De lo contrario dirá mala venta. Entonces yo tengo 3 columnas nuevamente, una con el nombre del producto, una con el valor de las ventas que se realizaron en este año y después en observación el resultado que me tiene que devolver. Una vez más me indica qué me tiene que devolver. Me tiene que mostrar o buena venta o mala venta. Entonces ya sé que esas partes van a ir una en el valor verdadero y otra en el valor falso, porque es la información que tiene que devolver Excel como resultado. Así que voy a hacer un clic acá para la observación, me voy al asistente, función del sí. Entonces acá tenemos buena venta, es la primera que aparece, así que voy a colocar buena venta en el valor verdadero y lo último, mala venta, en el valor falso. No nos olvidemos de usar las comillas. Y ahora me voy a la prueba lógica. Y me dice, ¿cómo sé si es buena venta? Ya que es lo primero que acabo de colocar acá. O sea, lo primero que quiero que me devuelva es buena venta. ¿Cómo sé si es buena venta? Porque tengo que fijarme si las ventas del 2012 superan las 2.000 unidades. Entonces tengo que verificar si en esta celda este valor es mayor a 2.000. Entonces, acá en la prueba lógica, hago un clic en esta celda donde tengo las ventas y pregunto si es mayor. ¿Mayor qué? 2.000. El 2.000, como hicimos antes, lo colocamos manualmente. Acá me dice si es mayor, o sea, supera. Acá tengo una opción que es mayor o igual, pero muchas veces el enunciado nos dice si es mayor o es igual. Acá si por ejemplo me hubiera dicho si supera o es igual a 2.000, entonces ahí cambiaba el operador y colocaba si es mayor o igual. Entonces, si las ventas del 2012 son mayores al número 2.000, me va a devolver como resultado buena venta.
Caso contrario, me va a devolver como resultado mala venta. Una vez que tengo el primero armado, autollenado, y Excel se encarga de colocar el valor correspondiente. ¿Cómo salió este ejercicio? Si hay alguna duda, algo que no se entiende, no te olvides de avisar. Bien, bien, profe. Está bien. ¿Qué pasa el que sigue? Planilla C. Me dice, en el comentario colocaremos nacional, si el origen es argentino, tenemos acá las siglas. De lo contrario dirá importado. Nuevamente me va diciendo, tiene que devolver nacional y tiene que devolver importado. Entonces ya tengo, voy acá al asistente, ya sé cuál tiene que ir en una posición y cuál tiene que ir en la otra. Nacional, importado. Bien. Como nacional es lo que me tiene que devolver si la condición se cumple, tengo que fijarme y decir, bueno, a ver, ¿cómo sé que va a ser nacional? Tengo que fijarme en el origen. ¿Dónde tengo el origen? En esta celda. No importa que acá aparezca otra palabra. Por ejemplo, me dice Estados Unidos, me dice USA. No importa. Siempre seleccionamos la primer celda, sin importar lo que esté escrito. Porque recordemos que nosotros no vamos a completar esto uno por uno manualmente. Es Excel el que tiene que evaluar la información que está dentro. Entonces marqué la primera celda. Acá, ¿qué tengo que averiguar yo en esta columna? Si me dice si me dice Argentina. Entonces, tenemos lo siguiente. Los textos, o sea, lo que viene ahora es el operador lógico. Los textos no pueden ser mayores o menores que otros. En el caso de los textos, solo pueden ser iguales o distintos. El 98% de las veces, cuando sabemos que en esta columna tenemos texto, el operador lógico que utilizamos es el igual. Siempre. Entonces acá yo sé que es texto, por lo tanto, coloco el igual. ¿Qué estoy buscando? Yo no puedo poner ni argentino ni argentina. Yo tengo que ponerlo tal cual me lo plantea acá, porque, más que según lo que me plantea acá, es según cómo está escrito en las columnas. Si por ejemplo acá me dice Argentina todo entero, pero acá en la columna simplemente me dice ARG, entonces yo tengo que prestar atención a la información que aparece en la columna, ya que ahí es donde yo voy a estar validando y verificando lo que está escrito. Como es un texto que tenemos que escribir nosotros, va entre comillas. No importa si yo pongo en minúscula, no importa si lo coloco en mayúscula, me lo va a reconocer igual. Por lo tanto, si el origen es ARG, entonces nacional. Caso contrario, importado. Entonces automáticamente detectó y se fijó, bueno, esta celda que se encuentra acá no es igual a este texto, es distinto. Entonces no es nacional, es importado. En cambio, las que son iguales me devuelve automáticamente nacional. Entonces, siempre que sea un texto que escribimos manualmente, va entre comillas. Vamos con el que sigue. Si algo no se entiende, hacemos pausa.
Si la calificación es igual o superior a 7, el alumno está aprobado. Si es inferior, va a estar desaprobado. Me posiciono en la celda donde quiero el resultado y abro el asistente de funciones. Acá ya me dice qué es lo que me tiene que devolver, la palabra aprobado y la palabra desaprobado. Así que es lo primero que pongo. Aprobado, desaprobado. Listo. ¿Cómo sé si el alumno está aprobado? ¿Dónde me voy a fijar? En mi tabla. Solo tengo dos datos para fijarme, el nombre y el apellido y las calificaciones. Por obvias razones, elegimos las calificaciones. Y acá, a diferencia de los otros ejercicios de arriba que me decía si supera, acá me dice si es igual o superior a 7. Según cómo está planteado el enunciado, me dice si es igual o superior, o sea, de esta forma. Pero nosotros en Excel, para poder trabajar con los operadores lógicos, tengo que tener en cuenta el orden de cómo van cargados los datos. El igual va después, mayor e igual, menor e igual. Por lo tanto, acá tiene que ir mayor y después viene el igual. Y el 7. Y ponemos aceptar. Y ahí, autollenado. Si en algún momento nos olvidamos de poner el igual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a pasar lo siguiente. Hice una modificación y, por ejemplo, acá me dice desaprobado. ¿Por qué? 7 es igual a 7. No es, en este caso no es mayor. ¿En qué momento 7 sería mayor? Si, por ejemplo, yo me hubiera sacado 7,5. Entonces ahí ya es mayor que 7. Por lo tanto, aprobado. Por eso es importante en el enunciado fijarnos a ver si nos dice si tiene que ser igual o si no es necesario que esté el igual. Si es mayor e igual a 7, aprobado. Y si en algún momento hay que hacer alguna corrección, como por ejemplo, acá como estaba armada antes, me va a devolver desaprobado. Si yo tengo que corregirlo, siempre voy a la primer celda. Voy a la primer celda, hago la corrección correspondiente y después hago autollenado. O sea, nunca voy a la celda que es donde está mal, hago doble clic y corrijo esa sola. Corrijo siempre todas. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos, Mai? Bien, bien, muy bien. Está bien. Vamos con la E, planilla E. Me dice que si la cantidad producida es superior a 300, dirá buena producción. Si es inferior, dirá mala producción. Así que hago un clic acá, me voy al asistente, pongo la función del sí y lo armo. Nuevamente ya me va diciendo qué es lo que tengo que colocar. Buena producción y mala producción. Así que acá vamos a poner buena producción y mala producción. ¿Cómo sé? Esto es lo primero que me tiene que devolver, que es buena producción. ¿Cómo sé si es buena producción? ¿Cómo lo voy a poder averiguar? Porque me dice que si la cantidad producida, o sea, si la información que está en esta celda, es superior a 300. O sea, no pide que sea igual. Tiene que ser mayor a 300 para que sea buena producción. Entonces, ahí ya lo tengo armado. Si B31 es mayor a 300, producción normal. Caso contrario, mala producción. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, vamos a armarlo de vuelta, en vez de seguir el orden, como está acá,
en el enunciado hubiera dicho en valor falso mala producción. Vamos a hacerlo. Supongamos que no quiero seguir el orden del enunciado y digo, no, voy a invertirlo. Quiero que primero me diga mala producción y después buena producción. ¿Qué tengo que hacer acá? Mala producción es el valor verdadero. Entonces yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿cómo sé que es mala producción? O sea, ¿qué tengo que hacer para que me devuelva eso que está ahí primero? Si es inferior, ¿inferior a cuánto? El único valor que tengo de referencia es el 300. Entonces, si la cantidad resulta que es inferior e igual a 300. No me tengo que olvidar del igual, porque acá decía superior a 300, pero no incluía el valor 300. Entonces acá pregunto si es menor e igual a 300. Si la cantidad es menor o igual a 300, me va a devolver mala producción. Caso contrario, buena producción. O sea, no importa el orden en que yo coloque el valor, o sea, la ubicación, si lo que está en el valor verdadero lo coloco en el valor falso, si lo que está en el valor falso lo coloco en el valor verdadero. Este orden lo podemos controlar planteando la condición. O sea, dependiendo de cómo yo quiera armar la condición, es que voy a decir, bueno, primero va este valor y después va este valor. O primero va este valor y después este otro. El orden siempre va a influir según cómo está armado acá. El resultado es siempre el mismo. Planilla F. Si la cantidad de legumbres producidas supera las 20 toneladas, dirá superproducción. De lo contrario dirá producción normal. Vamos acá. Nuevamente me señala entre comillas qué es lo que tiene que ir en cada una de las partes. Superproducción o producción normal. Como superproducción es lo primero que aparece, ¿cómo sé que es superproducción? ¿Dónde me voy a fijar? Si la cantidad, o sea, si estos valores que están acá superan las 20 toneladas. O sea, la palabra toneladas no importa, porque yo lo que necesito es mi número. Entonces, si la cantidad de toneladas no me dice si es igual, me dice si supera, si es mayor a 20. Si resulta que es mayor a 20, entonces superproducción. Caso contrario, producción normal. Y voy a hacer la siguiente, que es la planilla G. Y acá, si las ventas del empleado superan las 2.000 unidades, la comisión dirá 15%. De lo contrario dirá 5%. Vamos con el asistente. Acá los números, estos porcentajes, los están cerrando entre comillas. Pero en este caso, los números, ya sean números enteros, decimales o valores que están en porcentaje, no lo vamos a colocar entre comillas. Colocamos directamente el número con su porcentaje. Y me dice, si las ventas del empleado superan las 2.000 unidades. O sea, si las ventas son mayores a 2.000.
Si las ventas son mayores a 2.000, me va a devolver 15%. Caso contrario, me va a devolver 5%. Los números, recordemos que nunca los ponemos entre comillas. Y ahí hacemos el autollenado. Más que nada por si el día de mañana yo quiero usar estos valores, o sea, estos porcentajes, los quiero usar en un cálculo matemático, entonces lo más recomendable es que los números no tengan comillas, porque si no nos pueden generar un error. Y después la planilla H y la planilla I, estas dos tablitas se las voy a dejar de tarea para que la hagan ustedes. Así que te dejo para que hagas ahora la H y la I, a ver cómo sale. ¿Sí, Mai? Bueno, profe. O sea, si hay alguna duda me puedas consultar. Perfecto. Listo, profe. Muy bien, very good. ¿Le digo lo que me dice? No hay problema. Entonces después me lo entregas. Buenísimo. Bien, de este mismo ejercicio hay una segunda hojita, que es función sí con fórmulas. Vamos a la segunda hojita. En esta hojita me dice, planilla J, calcular la comisión del 12%. Ojo con esto de la función del sí. El hecho de que estemos viendo una función nueva no significa que ahora la tengo que usar a cada rato. Tengo que verificar si realmente es necesaria o no la función del sí. Acá, por ejemplo, me dice calcular la comisión del 12%. No me dice, según el monto, calcular un 12%. No, para todos, 12%. Por lo tanto, al monto de venta, simplemente le hago una multiplicación, o sea, le calculo el 12%. Como la celdita está ahí, en una sola celda, fijamos el porcentaje y autollenado. Ahora sí, una vez que obtuvimos lo que es el valor de la comisión, me dice, si la comisión es de 150 o excede este monto, en la columna de objetivo deberá figurar alcanzado. De lo contrario dirá no alcanzado. A diferencia de la hojita anterior, en vez de resaltarlo entre comillas, me lo remarca en negro. Así en negrita. Y me dice alcanzado o no alcanzado. Por lo tanto, nuevamente voy a usar el asistente y coloco el primer dato. No me tengo que olvidar las comillas. Alcanzado, no alcanzado. Y ahora voy con la prueba lógica. Me dice, si la comisión es de 150 o excede este monto. Ya con la primera parte me está diciendo cómo es que va a estar compuesta esta prueba lógica. Si la comisión, o sea, la información que se encuentra en esta celda, excede este monto, es 150 o excede, o sea, si es igual a 150 o es mayor. Entonces ponemos si es mayor o igual a 150. Entonces, si la celda de la comisión es mayor o igual a 150, entonces me va a decir alcanzado. Caso contrario, no alcanzado. Entonces los que superaron 150, alcanzado. Los que se quedaron por debajo de los 150, me va a decir no alcanzado.
Bien, hasta acá, más o menos como lo habíamos realizado en el anterior. Planilla K. Me dice que calcular el 10% de descuento sobre la cuota 1 si la columna de pagado es afirmativo. De lo contrario, el descuento será de 0. Entonces acá me está diciendo lo siguiente, no me pide devolver un texto o un porcentaje como en la hojita anterior. Acá me dice que tiene que devolver el resultado de una fórmula, o sea, de un cálculo matemático. Entonces, vamos por partes primero. Vamos a empezar primero por la prueba lógica y después vemos lo siguiente. Calcular el 10% sobre la cuota 1 si la columna pagado es afirmativa. Entonces acá es donde tengo mi condición. Yo voy a hacer este cálculo siempre y cuando me hayan pagado. Por lo tanto acá, si la celda de pagado es afirmativa. ¿Cómo sé que es afirmativa? Porque dice la palabra sí. Nuevamente, en esta columna solamente tenemos textos. Por lo tanto, no va a ser ni mayor ni menor. Va a ser exactamente igual. ¿Igual a qué? La palabra afirmativa no la puedo poner, porque no dice afirmativa, sino que dice la palabra sí. Por lo tanto, entre comillas, colocamos la palabra sí. Ahora, acá ya estamos preguntando si me pagó. ¿Qué iba a pasar si me pagaba? A la cuota 1, o sea, a esta celda hay que calcularle el 10%. O sea que lo que intento averiguar acá es cuánto es ese 10% que me van a estar descontando. O sea, no cuánto es todo el general, sino cuánto me van a descontar de 150 pesos. Como el 10% no lo tengo en una celda auxiliar, lo voy a escribir manualmente y le pongo 10%. ¿Qué pasa si la persona no me pagó todavía? ¿Le voy a hacer un descuento? No. Entonces, le ponemos el 0. Y quedaría de esta forma. Si esta celda es igual a la palabra sí, entonces le vamos a hacer este cálculo matemático. La cuota 1 multiplicado el 10%. Caso contrario, el caso contrario que acá en vez de decir sí me diga no, por lo tanto no me pagó, entonces me va a devolver 0. Pongo aceptar y hacemos autollenado. Entonces las que aparecen con una rayita significa que son las que no me pagaron, o sea, las que están en 0. La rayita aparece por el formato monetario. Acá, por ejemplo, está en formato español-argentina y por eso aparece un guioncito representando el 0. ¿Qué tal este ejercicio? ¿Alguna duda con esta tablita? Bien, profe, bien, bien. Simplemente hay que memorizar un poco lo que son las fórmulas porque si no te confundís. Exacto. Hay que recordar cada una de las partes y decir, bueno, a ver, ¿qué me falta? Exactamente. Vamos aquí abajito y me dice, si la cantidad fabricada de estos productos excede las 100 unidades, en la columna observación, acá, deberá decir en excedente. De lo contrario dirá cantidad normal. Nuevamente acá ya me está diciendo qué información tiene que devolver. En excedente o cantidad normal. Me voy al asistente y ya lo empiezo a colocar en excedente o cantidad normal. ¿Cómo sé si está en excedente, que es lo primero que me tiene que devolver? Está en excedente si la cantidad que se haya fabricado excede las 100 unidades, o sea, si es directamente mayor a 100. En cuanto sea mayor a 100,
ya está en excedente. Si no supera esos 100, entonces cantidad normal. Ahora me voy a la columna de precio por excedente. Me dice que si el producto está excedido en su fabricación, al precio de venta le restaremos un 25% de su valor. A diferencia del enunciado anterior, acá ya me dice que le vamos a restar el 25%. Así que acá ya sé que tengo que hacer uno de los cálculos con las fórmulas que vimos la clase pasada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé si está excedido en su fabricación? Yo puedo plantearlo de dos formas totalmente diferentes. Yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a ver las dos opciones. Para poder hacer el 25% de descuento, primero tengo que averiguar si está en excedente o no. ¿Cómo sé si está en excedente? Tengo dos opciones. La primera opción es preguntar en esta celda si está escrita la palabra en excedente. Excedente. Esta sería la primera parte. Preguntar si en esta celda está escrita esta palabra. Otra opción, en vez de preguntar, o sea, para ahorrarnos el escribir toda la palabra nuevamente, la otra opción era la siguiente. ¿Cómo sabía si estaba en excedente acá? ¿Qué tuve que hacer? Tuve que preguntar por la cantidad de fabricación. Si la cantidad de fabricación era mayor a 100. Ya colocando esto, le estoy indicando que está en excedente. Si supera, si es mayor a 100, entonces ya está en excedente. Entonces son dos formas distintas de encarar el planteo. Ambas después me van a devolver el mismo resultado. ¿Qué iba a pasar si estaba en excedente? Al precio de venta le restamos el 25%. Entonces al valor menos nuevamente el mismo precio por 25%. O sea, tal cual como estaba acá. No me aclaran qué es lo que va a ocurrir si está en cantidad normal. Así que, como no me aclara nada, le voy a poner 0 directamente. Porque acá es solo precio por excedente. Si no se excede, entonces el precio quedaría en 0, que sería el valor base. Si no queremos que quede en 0, pues decimos, no, acá quiero que aparezca cuál es el precio. Entonces podemos colocar nuevamente el precio de venta. Y decir, bueno, si no está en excedente, entonces que igualmente me devuelva cuál es el monto del precio. Entonces podemos colocar nuevamente la celdita del precio. Todo lo que está en excedente tiene un precio totalmente distinto del precio de venta. Y lo que tiene cantidad normal está exactamente igual. Entonces acá preguntamos si la cantidad de fabricación es mayor a 100. Y me daría el mismo resultado si yo acá en vez de preguntar eso, le hubiera dicho si acá en esta celda está en excedente. Si en esta celda está en excedente, entonces al precio de venta le hacemos el descuento del 25%. Por 25%. Valor falso, el precio de venta nuevamente. Y ahí obtenemos el mismo resultado. Distinta forma de encararlo, mismo resultado. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Lo importante es que me devuelva el valor que se requiere. ¿Alguna duda con esta planillita? ¿Con la L?
Me dio mal un resultado, me parece que puse algo mal. ¿Qué te devolvió? Me devolvió, yo le digo, 27,65. Sí, puse algo mal. Fíjate en el momento de hacer el cálculo qué celdas seleccionaste. Capaz que Sí, sin querer seleccionaste cantidad de fabricación. Voy a dejar acá en pantalla. ahí ya me fijo. Porque el precio está en C21. Sí, lo puse mal. No hay problema, no hay problema. Ahora sí. Bien, Bergo. Bien. Pasamos a la siguiente planilla. Si el promedio de estos alumnos alcanza 7 o superior, el resultado será aprobado. De lo contrario, será desaprobado. Más o menos igual al de la hoja anterior, pero primero tengo que calcular el promedio de estas dos notas. Acá usamos la función de promedio. Y en base a este resultado obtenido, ahí es donde vamos a armar la función del sí. Y vamos a preguntar, si el promedio es mayor e igual a 7, aprobado. Caso contrario, desaprobado. Este es sencillito. Ahora, examen final. Si el alumno está desaprobado, en la columna de examen final debe mostrar la fecha en que debe presentarse. Y me da la información de una fecha. Nuevamente, acá tenemos dos opciones, o sea, dos posibilidades para poder resolverlo. Yo necesito saber si está desaprobado para que me devuelva la fecha. Por lo tanto, armamos la función del sí. Yo puedo preguntar si en la celda del resultado está escrita la palabra desaprobado. Si está escrito desaprobado, entonces coloco una fecha. La voy a poner entre comillas, pero vamos a ver lo siguiente. 25 del 03 del 15. Y en el valor falso le voy a poner, en vez de una fecha, puedo ponerle aprobado. Entonces acá estoy seleccionando la celda del resultado. Si está desaprobado, entonces que me cargue la fecha. Caso contrario, que me devuelva aprobado. Esta es una forma de resolverlo. La otra opción, en vez de escribir la palabra desaprobado, ¿qué otra opción tenía para saber si había desaprobado?
el valor del promedio. Si la nota del promedio es menor a 7, ahí ya desaprobé. Por lo tanto, tengo que rendir en esta fecha. 25 del 3 del 15. Caso contrario, aprobado. Igual que en el anterior, se puede resolver de dos maneras distintas. Un detalle acá con la fecha. ¿Por qué la fecha la pusimos entre comillas? Si nosotros a la fecha la colocamos directamente, sin las comillas, Excel lo que va a hacer es devolverme este número. ¿Por qué? No nos olvidemos que esta barra, que se usa para representar a las fechas, en Excel se utiliza para la fórmula de división. Entonces, ¿qué está haciendo Excel? Si no le pongo las comillas, me dice 25 dividido 3 dividido 15. Me está haciendo una fórmula matemática, que no es lo que quiero. Eso por un lado. Entonces, por ese motivo, se colocó entre comillas. ¿Qué pasa si de repente esta fecha, por X motivo, yo la necesito para después hacer un cálculo matemático? Supongamos que incluso acá adentro yo tengo que hacer un cálculo matemático. Así como está entre comillas, no me va a servir, me va a tirar un error en la fórmula. Si el día de mañana yo necesito esta fecha para hacer un cálculo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazarlo acá. En vez de colocar, entre comillas, la fecha, hay una función que se llama fecha. Abrimos el paréntesis, colocamos primero el año, 2015, punto y coma, colocamos luego el mes, punto y coma, y colocamos luego el día. Esta sería otra forma de armar la función de fecha. Vamos a ponerle acá el formato, como tenía números antes, por eso me devolvió números, y le puse formato fecha corta. Si yo el día de mañana tengo que hacer cálculos con una fecha, sí o sí tengo que armarlo de esta manera. Es la única forma que Excel me lo interprete como una fecha y yo pueda hacer sumas o pueda hacer una resta, por ejemplo. Pero si yo lo dejo entre comillas, después no voy a poder hacer ni sumas, ni restas, ni nada por el estilo. Igualmente por ahora, como no estamos haciendo cálculos con fechas acá adentro, entonces podemos dejarlo entre comillas. O, si quieren, se pueden ir acostumbrando a usar la función fecha para representar estos valores. ¿Alguna duda con esta planillita? No, profe. Muy bien, very good. Vamos con el siguiente. Me dice, si la fecha de pago es superior a la de vencimiento, acá voy a tener en un planteo todo junto, como quien dice, todo junto encerradito. Entonces, me dice lo siguiente. Si la fecha de pago es superior a la de vencimiento, en observación deberá decir en mora. Y en la columna deuda con recargo, se le calculará un interés del 15% sobre el valor de la deuda. Después, si la fecha de pago es inferior a la de vencimiento, dirá entonces pagado. Y no se realiza ningún cálculo en la columna de deuda con recargo. Así que vamos por
partes. Tenemos lo siguiente. Me está remarcando, por un lado en mora, y me está remarcando, por otro lado, lo que es la parte de pagado. Así que vamos acá en observación. Función del sí. Entonces me tiene que devolver en mora o pagado. Esos son los resultados tanto en el valor verdadero como en el valor falso. Ahora vamos a armar la prueba lógica. ¿Cómo sé si está en mora? Que es lo primero que coloqué. O sea, lo que es la parte de pagado es el descarte. A mí me interesa saber cómo voy a conseguir que me devuelva en mora. Va a estar en mora siempre y cuando lo que es la fecha de pago, esta celda, sea mayor a esta otra celda. Entonces acá estoy comparando dos celdas. Sí, la fecha de pago es mayor a este otro dato. Vamos a poner aceptar. Entonces, por ejemplo, acá me dio 12 de febrero, no es mayor al vencimiento, entonces pagado. 25 de febrero es mayor al vencimiento, por lo tanto me devuelve en mora. Entonces ahí acabo de comparar la información entre un dato y el otro. Deuda con recargo. El recargo se calculará con un interés del 15% sobre el valor de la deuda. Entonces, yo tengo que averiguar lo siguiente. Aquellas personas que estén en mora es a quienes les voy a calcular el interés del 15%. Así como nos pasaba en los ejercicios previos, yo tengo dos formas de averiguar si está en mora. Preguntando si en la celda de observación está en mora o haciendo el mismo cálculo del principio, si la fecha de pago es mayor a la de vencimiento. Vamos por partes, vamos a hacer una. Si en observación está en mora escrito, entonces a la deuda le tengo que hacer un interés. O sea, le tengo que sumar el 15% por 15%. Caso contrario, como no se va a realizar ningún recargo, a aquellas personas que me hayan pagado, le voy a poner 0. Y ahí lo tenemos, si es pagado, 0. Y aquellos que están en mora, el recargo. Vamos con la otra opción. La otra opción era preguntar si la fecha de pago era mayor a la de vencimiento. Entonces, si esta celda es mayor a esta, estoy en mora. Por lo tanto, a la deuda le hago el incremento del 15%. Caso contrario, 0. Listo. Y ahí me devuelve exactamente el mismo resultado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien, bien. Muy bien. Perfecto. Y este lo podemos guardar. Chauchis. Muy bien. Bien, vamos con el 16. Ahí lo voy a descargar. Y habilitar edición.
En cuanto lo tengas abierto, avísame. Así lo vamos resolviendo. ¿Listo, profe? Muy bien, very good. Acá me dice lo siguiente. Calcular cuál será el monto de recargo de luz y el monto del descuento del agua. O sea, acá lo que tengo que averiguar es cuánto es que me van a cobrar, o sea, cuánto me va a salir, cuánto es lo que voy a estar pagando de más en el caso de recargo de luz. Acá, por ejemplo, estoy pagando 148 y después me va a venir un aumento del 10%. Pero a mí me gustaría saber cuánto representa ese 10%. O sea, si son, ponele 20 pesos más, 50 pesos más, 5 pesos más. Entonces, como simplemente quiero saber cuánto representa ese porcentaje, el cálculo que voy a hacer es una multiplicación. El valor de la luz multiplicado el porcentaje correspondiente. Acá, por ejemplo, es muy finita la celda, así que voy a hacerla un poquito más alta. Este valor por el 10%, nada más. Bloqueo la celda y hago el autollenado. Lo mismo para el descuento del agua. A mí simplemente me gustaría saber cuánto representa ese 25%. Por ese motivo es solo una multiplicación. O sea, en estas celdas no vamos a hacer ni una resta ni una suma. Simplemente queremos averiguar cuánto es lo que después me van a descontar o cuánto es lo que después me van a cobrar como recargo. Los totales de luz y agua con la función suma. O sea, acá tengo totales y los vamos a resolver haciendo una simple suma. Listo. Ahora, vamos a la última parte. Me dice, el punto 3. El pago final de luz será penado con el recargo si el consumo de luz supera los 130 pesos. El pago final será el monto del consumo más el recargo. Caso contrario, se abona solo el monto de luz. Entonces, vamos por partes. Primero me dice que va a haber una condición. Me dice, si el consumo de luz supera los 130. O sea, me está hablando de este consumo, de este valor del consumo. El pago final de la luz será el monto del consumo, o sea, este valor, más esto que acabamos de recargar, que acabamos de obtener como recargo. Caso contrario, obviamente algo voy a tener que pagar. ¿Qué pasa si no me pasé del consumo? Voy a seguir pagando exactamente lo mismo que antes. Entonces, preguntamos, si el monto supera, es mayor a 130. Si resulta que es mayor a 130, entonces, esto que yo pagaba de luz, le tengo que sumar lo que obtuve con el recargo. Caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Igualmente, algo voy a tener que pagar. Así que, si no supero, sigo pagando lo mismo, sin recargo. Entonces, en este caso, me pasé de los 130, por lo tanto, voy a tener que pagar 162, que es la suma de estos dos valores. Acá igual, me pasé de los 130, así que tengo que hacer la suma de estos dos numeritos. Y en el último caso, como no me pasé de los 130, voy a pagar exactamente lo mismo. Fíjate que acá no se hizo ningún tipo de suma. Si acá, por ejemplo, dijera 131 o 132, ahí ya me pasé del monto, entonces recién ahí me va a hacer la suma.
¿Alguna duda? No, profe, no entendí bien. Muy bien. Vamos con el pago final del agua. En el caso del pago final del agua, si este consumo no supera los 120, entonces nos favorecerán con un descuento del 25%. Si el consumo fuese mayor, solo se le descuenta el monto del agua 5 pesos directamente. O sea que si esto no supera los 120, me van a estar descontando este dinero. Pero ya si supera los 120, simplemente algo me van a descontar, pero sería un descuento menor, que sería de 5. Vamos acá. Y pregunto, si el consumo del agua no supera los 120, o sea, siempre y cuando sea menor a 120. Si el consumo del agua no supera los 120, entonces a lo que yo pagaba de agua le vamos a descontar este valor que obtuve acá. Caso contrario, ¿qué pasa si de repente me pasé al valor del agua? Simplemente le voy a descontar 5 pesos. Aceptamos y autollenado. Todo esto es dinero, así que le voy a pasar el formato, así que un poco más prolijo. Ahí estaría. Listo. Muy bien. Este fue cortito. ¿Alguna duda hasta acá con este ejercicio? En general con la función del sí. No, lo que sí me perdí en el último punto, o sea, del pago final. ¿En ambos o en uno solito? No, en uno, en el pago final. El del agua. Muy bien. En este caso, lo que me decía es lo siguiente. Voy a volver a... Vamos a borrarlo. Bien. Acá lo que tenía que averiguar era lo siguiente. Yo tengo que fijarme en lo que es el monto del agua. Si no supera los 120, o sea, si este valor no supera los 120, entonces me hace el descuento del 25%, que el descuento yo lo obtuve acá. Entonces, si este monto es menor a 120, sería este monto menos 32,50. O el valor que estuviera acá. Caso contrario que este valor sea mayor a 120, entonces en vez de descontarme 25% del monto, simplemente me van a estar descontando un valor fijo, que son 5 pesos. Entonces, si el agua es menor a 120, a este importe me van a descontar el 25%. Caso contrario, si yo supero esos 120 pesos de consumo, me van a descontar un valor fijo que es de 5 directamente. Así como estaría armado. Ah, perfecto. Bien, bien. Bien, y después ahí, autollenado. Muy bien, gracias, profe. No, de nada. Y este también lo podemos guardar. Bien. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 17. Así que vamos a ir acá, 17. No se olviden siempre de habilitar la edición. Acá tenemos lo siguiente. En esta tabla tenemos
información sobre los empleados, sectores y monto de venta. En la columna de comisión me tiene que aparecer el cálculo de la comisión sobre los montos de venta. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a decir que si el sector es internacional, le corresponde un 5% sobre el monto de ventas. O sea, acá lo que quiero calcular es la comisión. Caso contrario, le corresponderá un 3% sobre el monto de ventas. Voy a acercarme un poquitito más. Vamos acá y decimos lo siguiente. Si el sector es internacional, ¿de dónde voy a sacar esta información? La voy a obtener de la columna del sector. Por lo tanto, la celda que voy a seleccionar va a ser la siguiente. Si B6. Dentro de esta columna tenemos todo información, o sea, la información que está escrita son textos. Por lo tanto, ¿qué operador lógico utilizamos para los textos? Usamos el signo igual. A continuación me pregunta si es internacional. Pero prestemos atención a lo siguiente. Acá dice internacional, acá en el enunciado que acabo de escribir dice internacional, pero en la celda, en toda la columna, me dice int. O sea, no está la palabra internacional toda completa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entre comillas, pues, que es un texto que voy a escribir yo, voy a colocar int. Una vez que el sector es internacional, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al monto de ventas le calculamos el porcentaje correspondiente, que es el 5%. Como yo voy a hacer autollenado después, este 5% lo voy a tener que bloquear. Así que me va a quedar B2 bloqueado. Caso contrario, ¿qué pasa si el sector no es internacional? ¿Qué tiene que hacer? Al monto de ventas le tengo que calcular el otro porcentaje, que es el del 3%. Y nuevamente, como el porcentaje lo tengo en una celda aparte de la tabla, lo vamos a bloquear. Entonces nos quedaría esta forma. Si es internacional, le vamos a calcular al monto de venta un 5%. Caso contrario, le vamos a calcular un 3%. Y hacemos el autollenado. Y ahí ya lo tenemos listo. Y después a la comisión le damos un poquito de formato. Nada más, este ejercicio era muy sencillito, muy simple. Pasamos al siguiente, al 18. Y acá me dice, precio de lista, esto es dinero, así que vamos a pasarle el formato monetario correspondiente. Me dice que si la forma de pago es mediante tarjeta, se realiza un recargo al precio de lista. En cambio, si paga al contado, se realiza un descuento. Entonces, según la forma en que yo realizo el pago, voy a hacer o un recargo o un descuento sobre el valor del precio de lista. Así que vamos acá al asistente. Entonces acá voy a preguntar sobre la información que está en esta celda. Nuevamente, como se trata todo de texto, voy a utilizar el operador igual. Y voy a escribir manualmente la palabra. Si es tarjeta, lo ponemos todo entre comillas. No importa si es mayúscula o es minúscula. ¿Qué ocurría si la forma de pago le poníamos tarjeta? Me va a decir que se realiza un recargo. Entonces, al precio de lista le hacemos el recargo. Recordemos la fórmula. Podemos colocar más el número por el porcentaje de recarga o hacíamos la distributiva. 1 más el porcentaje de recarga.
Caso contrario, ¿qué pasa si no pagué ese producto con tarjeta y lo pagué al contado? ¿Qué es lo que va a pasar con el precio? Lo voy a pagar un poco más barato porque me van a hacer un descuento del 5%. Igual que el anterior, podemos realizarlo de esta forma o con la distributiva 1 menos el porcentaje. Una vez que ya lo tenemos, ponemos aceptar y autollenado. Una vez más, colocamos el formato y ahí ya tenemos listo ambos ejercicios. Estos últimos serán muy cortitos porque la idea es ir aprendiendo de a poquito, ir incorporando esta nueva función. Seguramente en la próxima clase estaremos viendo un poquito más sobre función del C simple y ya avanzaremos a la estructura compleja.